Vamos a continuar con la historia de Mortal Kombat. Vamos a ver este segundo episodio. Y bueno, vamos a darle, vamos a ello a ver cómo avanza la cosa. Debido a la invasión de Shinnok en la Tierra, los dioses antiguos decidieron dar una oportunidad a los reinos de defenderse, por si alguna vez alguien se levantaba con la intención de conquistar algún otro reino y el reino conquistado no tenía la posibilidad de tener un ejército tan bueno y numeroso. Así que decidieron utilizar unas normas establecidas como Mortal Kombat. El Mortal Kombat consistía en que cuando un reino quisiera invadir a otro, se celebraría un torneo entre los mejores luchadores de un reino y los mejores luchadores del otro, y solo podría llegar a ganar uno. No exigían la muerte tras el combate, simplemente tenían que combatir y el que ganara pues iba avanzando en rondas hasta que el ganador, depende del reino que fuera, le diera la victoria a su reino. Solo con 10 victorias seguidas consecutivas, es decir, si llevaban 8 ganadas, de repente perdían uno, se reseteaba, volvían a quedar a 0. Solo con 10 seguidas se podría llegar a sentenciar o liberar ese reino. Si ganaba el atacante, lo conquistaba. Si ganaba el defensor, ese reino ya no podía ser conquistado por ese atacante en ningún otro momento. Jamás. Establecieron que se hiciera un torneo cada generación. Depende también los años de vida que vivieran el reino atacado, pues podía ser más tiempo, podía ser menos tiempo, pero así lo establecieron. Entonces en Edenia, los dos gobernantes que había en Edenia, Argus, un dios, y Delia, una mortal pero muy vinculada a la magia y muy poderosa, tuvieron un pequeño percance. Delia tenía visiones del futuro, pues ella llegó a ver que los participantes de Mortal Kombat llegarían un día a ser tantos y tan poderosos, que podrían llegar a desencadenar la destrucción de todos los reinos. Así que invocaron a los dioses antiguos y les comunicaron su preocupación. Los dioses antiguos les adjudicaron la tarea de evitar ese hecho. Así que estuvieron discutiendo sobre qué hacer. Argus, el rey, mantenía la idea de matar a todos los participantes de Mortal Kombat llegado el momento. Y Delia era más, bueno, compasiva. Y podían dejar absolutamente sin intenciones ni poderes a, a los combatientes, de forma que tampoco supondrían ninguna amenaza. Como no se ponían de acuerdo, decidieron hacer una competición. Decidieron enterrar a sus dos hijos, cada uno con un dragón, y entonces ella crearía un ser de lava inmenso, con tanto poder que podía llegar a derrotar a todos los guerreros de Mortal Kombat a la vez, pero que sabía que sus hijos iban a poder derrotarle a él. Y él preparó el campo de batalla. Una pirámide que cuando llegara el Armagedón, especie de combate tan brutal que desencadenaría el fin, pues tuviera lugar en esa especie de pirámide que construyó para que fuera allí el combate. Y entonces Blaze lo que haría, Blaze es la criatura de lava, sería luchar. Cuando los hijos estuvieran listos, tendrían que buscar la zona de combate y luchar contra este ser. El que ganara tendría que se convertiría en dios antiguo, protector de Edenia, y tendría que decidir qué hacer con los combatientes de Mortal Kombat. Así que así lo hicieron. A Blaze le pusieron una forma más pequeña, más humana, y le ocultaron con hechizos para que pudiera ir paseando por todos los mundos mirando a ver en qué momento los combatientes empezaban a convertirse en una amenaza y entonces dar una señal a los dos dragones que custodiaban a los hijos para despertarles. A su vez, escondieron armas y armaduras por todo el reino, por todos los mundos. La armadura y armas de sus padres. De todos modos, no era obligatorio tener el arma y la armadura, pero una vez que lo hubieran conseguido, si quieren buscarlas, tendrían que encontrar a Blaze y derrotarle. Ellos no sabían dónde estaba la zona de combate.
Ellos no sabían nada, tan solo el objetivo. Y entonces así, viendo que Hijo era el más fuerte y el más rápido, pues tendría pues la capacidad de decidir qué hacer con el resto de combatientes. Mientras, en el mundo exterior, básicamente gobernaba un poco el caos. Cada persona intentaba buscarse la vida como podía hasta que llegó un gobernante llamado Onaga. Onaga se convirtió en gobernante por dos motivos. El primero, era un dragón. Los dragones eran criaturas que prácticamente no existían casi, había, pero eran muy raros encontrarles. Y entonces, un dragón, un ser tan poderoso, pues hombre, si se pone como gobernante, muy pocos serían los que se atreverían a desafiar su mandato. Pero esa no era la única razón. La segunda es que Onaga contaba con un ejército increíble. Contaba con un ejército que, aparte de muy numeroso, era invencible. Así fue denominado el ejército invencible del rey dragón. Onaga impuso su ley en el reino. Y entonces empezó a conquistar otros mundos. Estos mundos reunían, en vez de participar en el torneo de Mortal Kombat, puesto que eso podría llegar a incluir la idea de tener que enfrentarse cuerpo a cuerpo contra un dragón, pues entonces lo que hacían era reunir todos los ejércitos de ese reino para evitar la conquista. El problema era que el ejército invencible tenía su nombre por algo. Onaga ganó todas y cada una de las conquistas sin perder ni un solo soldado. Ejércitos de un mundo entero contra el ejército personal de un gobernante eran completamente asolados y aniquilados, si no se rendían, sin que el ejército de Onaga sufriera ni una sola baja. Los rumores de este ejército empezaron a expandirse por los reinos. Además, Onaga contaba con un poder tan fuerte que era capaz de anexionar los reinos, los otros planetas que conquistaba, era capaz de moverlos en el espacio y anexionarlos al mundo exterior. El mundo exterior cada vez fue haciéndose más grande, literalmente, ya no solo en poder, sino también en tamaño, y fue conquistando y conquistando. Además de esto, Onaga estaba esperando que naciera, que eclosionara un huevo de dragón. Había muchas profecías respecto a los dragones, y se decía que si alguien podía llegar a bañarse en la sangre de un dragón recién nacido, esta persona, este ser, podría adquirir la inmortalidad. Era lo que le faltaba a Onaga, ser inmortal y completamente imparable. Porque además conocía los hechizos para llevar a cabo esa inmortalidad, esa transfusión. Así que tenía un grupo de sacerdotes oscuros, secretos, que ayudaban al huevo a eclosionar. Pero Naga no llegó a ver nunca esa inmortalidad, ya que uno de sus más fieles asesores de confianza, llamado Shao Kahn, le envenenó. Con Onaga muerto, Shao Kahn se autoproclamó emperador, sin el rey dragón por un lado, y con el ejército que tenía el mundo exterior de su lado, podría seguir conquistando los reinos que quisiera. Pero entonces se descubrieron dos cosas. Una, el ejército estaba momificado, no respondía a ninguna orden. El ejército estaba entero muerto. No contaba con ningún ejército. Sí estaba en el poder, pero no contaba con ningún ejército. Y hubo muchos revuelos y gente que seguía siendo fiel al rey dragón y no querían a ese nuevo emperador. Y gente que alababa a este nuevo emperador porque había sido capaz de asesinar a la anterior. Así que hubo conflictos, pequeños motines dentro de los reinos. La explicación de por qué el ejército se quedó paralizado era porque Onaga tenía dos armas secretas. La primera era su piel.
Sus escamas le hacían completamente inmune a cualquier magia, elemento o incluso explosivo al que se pudiera someter. La única forma de llegar a hacer daño a Onaga sería cuerpo a cuerpo. Eso incluyendo que sería enfrentarse cuerpo a cuerpo contra un dragón. Shao Kahn lo consiguió porque lo envenenó. Introdujo la toxina dentro de, de su cuerpo, no a través de la piel. Y el otro secreto era el corazón de Onaga. El corazón de Onaga podía revivir a los muertos y hacer que obedecieran su voluntad. El ejército del rey dragón eran muertos de la guerra. Cada vez que conquistaba no es que no hubiera ninguna baja, es que morían y resucitaban al instante, no llegaban ni siquiera a caer al suelo. Cada guerra era un constante tornado de muerte y resurrección, una y otra vez sometidos a la voluntad de Onaga. Al morir Onaga y dejar de latir su corazón, dejó de tener efecto el renacer de esos muertos. Así que Shao Kahn se encontró sin más con un puñado de momias. Sin un ejército que poder dirigir, Shao Kahn decidió ceñirse a las normas de Mortal Kombat. Mandaría a sus mejores luchadores a luchar contra los mejores del otro reino, y así intentar ganar y conquistar los reinos. Así que Shao Kahn optó por encerrar a el ejército en una habitación secreta y con el paso de los milenios se fue olvidando y acabó prácticamente siendo una historia de la cual ni se sabía si era real o no. La cosa es que había otra profecía y que decía que solo con un Saurian auténtico, Saurian eran los antiguos gobernantes de la Tierra, los lagartos, solo con un Saurian auténtico se podría llegar a resucitar, se podría llegar a reencarnar el mismísimo Rey Dragón. Podría llegar a volver de entre los muertos. Así que los sacerdotes siguieron cuidando del huevo. De hecho, aquí es donde viene un problema. Querían que volviera Onaga y ya sin veneno podría llegar a enfrentarse a su asesino. Podría llegar a plantar cara a Shao Kahn. En el próximo ya seguiremos con... Bueno, con una cosa bastante importante que hacen los sacerdotes que la lían a más no poder y con cómo va avanzando el imperio de Shao Kahn. No sé muy bien a qué si dará tiempo a alguna cosita más, pero de momento eso.